podemos decir así, esa magnitud de, de susto que nosotros tenemos al COVID, ¿no? En el dengue mueren todos los días, ¿no? Todos los días. Esos son los casos de Perú. Miren, solo en el 2017, 68.000 casos, ¿no? 89 defunciones. En el 2019 bajó ligeramente a 4.600, estamos hablando de Perú, ¿no? Y eso es cada año, ¿no? ¿Quién lo transmite? Eso hay que siempre, porque muchas veces confundimos los vectores, Aedes, confundimos con anófeles, confundimos con luxomia, que son los tres principales vectores de repente transmisores de enfermedades metaxénicas, ¿no? Eh, Hablemos del virus. El virus es un virus ARN, tiene 4 serotipos, DEN 1 al DEN 4. Eso hay que tener bien en cuenta y eso nos va a explicar por qué hay el dengue grave, conocido antes como dengue hemorrágico. 4 serotipos, ¿no? Se hablaba de un quinto serotipo, se hablaba en el 2013, ahí tienen la bibliografía, publicaron el descubrimiento del quinto serotipo, pero después salió una publicación de que no es un quinto serotipo, sino es una variante del 4. Esperemos que sea así, porque si existe el DEN tipo 5, todos los que se han vacunado con dengue probablemente hagan un dengue grave, ¿no? Eh, el humano es el principal reservorio, así que no hay que estar echándole la culpa al Aedes. El Aedes se infecta de nosotros y solo transmite, ¿no? Y, y siempre las políticas, no solo las políticas, todos los problemas, creo, se quieren solucionar afectando al más débil, ¿no? A quien no puede defenderse. Lo fumigamos al Aedes eh, tratando de o queriendo culpar a él la enfermedad, y no es así. El vector es el humano, ¿no? A quienes deberían fumigar son entre nosotros, no, ¿no? Sino simplemente tener las medidas de cuidados estándar y evitar toda esta pandemia, ¿no? Entonces, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, hay una similitud del 70% y el 30% que difiere de su genotipo es el que de alguna otra forma eh, va a interferir en que la inmunidad sea cruzada, ¿no? Entonces eso hace que el que se infectó de DEN tipo 1 no tenga inmunidad contra el DEN tipo 3 o 4, ¿no? Esto es el mapa de Perú, cómo ha estado evolucionando. Tenemos los 4 tipos de dengue que ya llegaron al Perú. 90 el DEN 1, el 95 el DEN 2, el 2001 el DEN 3, el 2002 nuevamente el DEN 2 y el 2008 aparece el DEN serotipo 4, ¿no? ¿Cuál es el tipo de dengue que hoy está circulando en nuestro medio? Es el DEN tipo 2, genotipo Asia-América, ¿no? Es el que ahorita nos está ocasionando problemas, ¿ya? Aedes aegypti es el nombre del vector, es el vector más eficiente, y si bien es cierto que hay otros que están involucrados, como el Albopictus, Polinensis, entre otras, se le conoce también pues como el mosquito pituco, ¿no? ¿Por qué? Porque a este mosquito le gusta vivir en agua limpia. No lo podemos encontrar en aguas estancadas, malolientes, no. De ahí, pues, que siempre es bueno revisar los recipientes en donde juntamos el agua, bueno, los que no tienen agua potable, y en Lima, pues, eso hay cantidad, ¿no? En la selva igualito, tienen sus tachos, sus, no sé, sus bidones para guardar el agua, y es ahí donde se almacena, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta eso, dónde buscar el Aedes, ¿no? La característica es interesante, tiene sus patitas, como ven, negro, blanco, como algunos de ustedes que tienen esas medias bonitas, igualito, ¿no? Se encuentra en latitud 35 sur, bueno, eso tal vez no, pero lo que hay que tener en claro es que no desarrollan por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Y Cusco pues está cerca a los 3.000, ¿no? Por eso que no tenemos 20. Y de ahí que alguien que diga, uy, vivo en Cusco, nunca he salido de Cusco, y le han diagnosticado de dengue, hay que pensarlo muy bien, ¿no? No, pero su hermano ha ido a la selva. Eso no se transmite de persona a persona.
zonas. Sí o sí tiene que estar el vector, y el vector no desarrolla por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Puede haber excepciones, no sé, una noche cargan el plátano en una zona endémica de Quillabamba, que hay, en este caso, Aedes, toda la noche viaja calientito en el camión, y ni bien despierta al primer cliente, ¿no? Ya, pero esto como que ya es un poco jalado, ¿no? Pero todo puede ocurrir. Altamente antropofílico, es decir, le gusta, enamorado del ser humano, y tiene un hábitat intradomiciliario, ¿no? Es decir, se ha adecuado ya a vivir con el humano, ¿no? Tiene una metamorfosis completa, empieza con huevo, larva, pupa, adulto, y ahí tenemos huevo, larva y pupa y adulto, ¿no? Entonces son las fases que tiene en desarrollo el vector. ¿De qué sirve o de qué ayuda eso? Eso básicamente para la intervención en casos de que ocurriera una epidemia o una pandemia, ¿no? Este cuadrito quiero que lo memoricen bien, lo pueden encontrar en cualquier página de internet, y eso es lo que nos va a ayudar mucho a cómo debemos afrontar casos de dengue, cómo debemos sospechar y qué exámenes solicitar y en qué momento, ¿no? Entonces, un cuadro muy interesante es de la OMS, está casi en todas las normas de los países, incluye el nuestro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dengue, tenemos tres fases: febril, crítica y de recuperación, ¿no? Como ven en el cuadro, a lo mucho en 9 días, ¿no? 9 o más, pero los síntomas llegan pues al séptimo, octavo día. Ven en el cuadro fiebre, ahí en la última parte, etapas de la enfermedad en la febril, vemos la temperatura, solo hay fiebre pues en los primeros 4 o 5 días. Casos muy raros se puede extender al séptimo día. Si tu paciente viene y te dice, doctor, tengo fiebre ya 8 días, eso ya no es dengue, ¿ya? Recuerden eso. Pero doctor, su examen para dengue salió positivo. Sí, ya salí positivo. Pudo haber tenido dengue días atrás, pero la fiebre del octavo, noveno, décimo día ya no está dado por dengue, sino está dado por otro tipo de agentes que hay que estudiar. Eso ténganlo bien en claro, ¿no? Las manifestaciones clínicas en la primera fase febril ya tenemos, hay fiebre, hay deshidratación, eso es esperable, y la característica es que el hematocrito aumenta. ¿Por qué aumenta el hematocrito? Porque hay extravasación de plasma. Como hay extravasación de plasma, lo que se queda intravascular son los elementos formes, por eso que hay un hematocrito de 46, 50%, ¿no? Y paralela a eso, por un cuadro de una inflamación sistémica, ocurre una disminución de las plaquetas. Entonces, en las prácticas que nosotros hacemos, o las que se puede llamar prácticas, siempre ponemos énfasis en esto, ¿no? Si yo quiero ayudarme con un hemograma para diagnosticar dengue, debería encontrar hemoconcentración y plaquetopenia, siempre y cuando estemos hablando pues de la primera semana, porque si es después de la semana, como que todo ya vuelve a la normalidad, ¿no? Por eso siempre es bueno conocer en qué fase. Si mi paciente me dice, doctor, hace una semana que estoy así, yo ya no voy a esperar pues esa característica de hemoconcentración o plaquetopenia, ¿no? Entonces hay que tener bien claro eso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Laboratorio clínico, ya dijimos, las dos fundamentales, serología y virología. Miren, los primeros 5 días no encuentro anticuerpos. Entonces, que yo pida ELISA, IgM, IgG para dengue, me va a salir falso, ¿no? Eso es esperable, ¿no? Y eso no me descarta el cuadro de dengue. Anteriormente, solo teníamos eso, así que teníamos que esperar por lo menos una semana para tomarle el examen para dengue. Es decir, el diagnóstico básicamente era clínico. Pero hoy pues cambió eso, porque hoy tenemos inclusive una prueba rápida
que detecta antígenos, que es el NS1, ¿no? Entonces, en conclusión, la primera semana yo tengo que pedirle el NS1. Si mi paciente dice ya tengo 6, 7 días, el NS1 ya no me va a servir, le tendré que pedir anticuerpos, ¿no? Entonces son dos tipos de exámenes que más adelante lo vamos a recalcar, pero ya hay que estar teniéndolo bien claro. Hay una cosa que no es que obviado, sino que acá tenemos choque hemorrágico y daño de órganos. Miren, ¿en qué momento el paciente se compromete? Se compromete justo cuando cede la fiebre. Se han cometido errores muchos, de que el paciente viene con fiebre 40, 41, lo hospitalizan 2, 3 días y baja la fiebre. Uy, todos felices, todos alegres, nuestro paciente está mejorando, ya no tiene fiebre, y es ahí donde el paciente puede complicarse, ¿ya? Recién empieza la fase crítica cuando cede la fiebre, eso tengan en cuenta. Entonces yo no tengo por qué estar emocionándome y decir ya al paciente que se vaya a su casa. Recién debería preocuparme y decir, ¿cuál va a ser el curso de este paciente? ¿Va a seguir normal? Probablemente sí, o se nos va a complicar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en las 48 horas después de la fiebre, que lo dicen todas las guías, todas las normas, que el paciente debe ser dado de alta después de 48 horas de haber cesado la fiebre, ¿ya? Eso tengan bien en cuenta. ¿Qué más tenemos? Después viene la fase de recuperación, reabsorción. Hemos dicho que había una extravasación. Ahora se reabsorbe ese líquido. Como se reabsorbe, el hematocrito también vuelve a sus valores normales, las plaquetas incrementan, ¿no? Entonces, es algo lógico lo que ocurre en... Cuando yo tengo que ver los signos de alarma, en la fase crítica, es ahí donde me da ayudar. Yo no puedo decir en los 2 días, el paciente tiene 41, pero no tiene daño de ningún órgano, es dengue sin signos de alarma. No. En los primeros 4 días no se puede catalogar a un dengue si es con signos de alarma o sin signos de alarma, ¿no? Recién después de cese de la fiebre podemos ver algunos signos, ¿no? ¿Me escuchan, verdad? ¿Se entiende? ¿Alguien, chicos? ¿Por ahí? Sí, doctor, sí se escucha. Está bien. Ya. Entonces, nuevamente les recalcamos las fases: fase febril, fase crítica, fase de recuperación, ¿no? En la fase febril, como cualquier otra fiebre, produce deshidratación y eso se puede asociar sobre todo en niños a convulsiones por fiebre, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. La fase crítica es donde nosotros vamos a ver los signos de alarma por la extravasación de plasma, por la plaquetopenia que se va a traducir en hemorragia y puede haber compromiso de órganos. ¿Qué puedo yo encontrar en la fase de recuperación? Hipervolemia. La hipervolemia no es buena. ¿Qué hacemos? Cuando en la fase febril el paciente está deshidratado, no sé, a veces nos emocionamos mucho y le pasamos cloruro para hidratarlo, ¿no? En ese momento está bien, pero si nosotros entendemos la fisiopatología del dengue, ¿por qué se está dando la deshidratación? ¿Por pérdida de líquidos o por extravasación? Es la extravasación, ¿no? En la fase de recuperación, extravasación va a reingresar. Entonces, más los líquidos que nosotros le hemos administrado al paciente, más la reabsorción de los líquidos, ¿qué va a ocurrir con nuestro paciente? Sobrehidratación y puede hacer pues hasta cuadros pulmonares por hipervolemia, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta cuánto líquido debemos administrar en dengue, ¿no? En dengue administramos, como quien dice, para que sobreviva. No nos excedamos en líquidos, sino vamos a ocasionar congestión pulmonar y se nos puede complicar el paciente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas principales? Como ven, fiebre, 90%, cefalea, dolor muscular, dolor abdominal, vómitos raros, ¿no? El resto puede presentar cualquier otro cuadro, pero con menos porcentaje, ¿no? Puede haber dengue sin fiebre, como ven, si hay un 10% que puede hacer dengue sin
fiebre, ¿no? Pueden haber gingivorragias, hematemesis, asitis, melena, puede haber de todo, pero lo que prima en dengue es fiebre con dolor retroocular, ¿no? Y dolor muscular. Si te dicen me duele la cabeza, ¿dónde? Acá detrás de los ojos o algo así, ya ténganlo casi por seguro que puede ser un dengue, ¿no? Este es el otro cuadro que también está en todas nuestras guías, ¿no? La clasificación de dengue. Ya no existe dengue hemorrágico, chicos, ¿eh? Ustedes, por favor, ya no pongan eso. ¿Cómo se clasifica? Ahí tienen dengue probable, con signos de alarma o sin signos de alarma, con signos de alarma o dengue grave, ¿no? Entonces, tenemos dengue sin signos de alarma. ¿Quiénes están sin signos de alarma? Puede ser un dengue probable que no hemos diagnosticado, pero como te dicen, tengo dolor de cabeza y cefalea y vivo en miquitos, probablemente sea. Fiebre, náuseas, vómitos, erupción cutánea, molestias, prueba del torniquete, leucopenia, todo esto es dengue sin signos de alarma. Uy, va a decir, pero si está con náuseas y vómitos, ¿cómo no me voy a alarmar? Pues así es, ¿no? Náuseas y vómitos puede darlo cualquier enfermedad, ¿no? Un resfrío te puede dar náuseas y vómitos, ¿no? Eso no indica que te estés alarmando, ¿no? Igual, la erupción cutánea es ese signo que nosotros vemos de islas blancas en mar rojo, también es sin signos de alarma. La prueba de torniquete que hacemos para ver la fragilidad capilar también está ahí, ¿no? Cuando nosotros ponemos o catalogamos con signos de alarma. Dolor abdominal intenso, porque un dolor abdominal leve, pues no es alarma también, ¿no? Dolor abdominal intenso, doloroso a la palpación. ¿Por qué duele el estómago o el abdomen en dengue? Cuando hay extravasación de fluidos, los fluidos básicamente pues se van a coleccionar en áreas o en cavidades donde no hay un esqueleto rígido, ¿no? Es decir, yo no pienso pues que a nivel de tórax haya líquidos, pero a nivel de abdomen sí, lo cual se va a manifestar como asitis, ¿no? Eh, no es una asitis marcada como en los pacientes hepatópatas. Recuerden que esto es muy agudo y por ende es muy doloroso, ¿no? Una vacuna que te ponen 0.5 cc, ese 0.5 dentro de tu músculo, pues te ocasiona dolor, ¿ya? Pero si es crónico, no, pues por eso que en estos casos ni siquiera se ve asitis, pero el poco líquido que pueda haber en la cavidad peritoneal ocasiona dolor. Vómitos persistentes, acumulación clínica de líquidos, eso les decía a nivel de estómago, o digo de abdomen, cavidad abdominal, muchas veces solo diagnosticado con ecografía o un derrame pleural, ¿no? Sangrado de mucosas, signos de alarma, no es dengue grave, gingivorragia no es dengue, es dengue grave. Letargia, agitación, miren, sigue sin signos de alarma, hepatomegalia más de 2 centímetros, y en el laboratorio lo que nosotros decíamos, ¿no? Aumento del hematocrito con rápida disminución de plaquetas. Entonces, estos pacientes con signos de alarma deberían hospitalizarse, ¿no? Pero vamos más adelante, ¿verdad? El manejo. El dengue con signos de gravedad, tenemos extravasación grave de plasma que conduce a un paciente chocado, acumulación de líquidos con insuficiencia respiratoria, un derrame pleural, pues que no sé, que esté en unos 20-30%, o una congestión pulmonar, también podría ocasionar dificultad respiratoria. Sangrado intenso, hemos visto pacientes que han sangrado nariz, hasta del ojo, uno dirá, pues cómo va a sangrar del ojo, pero sí, se rompen los capilares y pues se ve, ¿no? Eh, ¿Qué más? Compromiso, cuando hay compromiso orgánico, un TG o TGP por encima de 1000, eh, paciente que viene inconsciente o paciente que viene con un derrame pericárdico que ocasiona un taponamiento, todo eso, todo lo que afecta a un órgano ya es dengue grave. Y generalmente estos pacientes llegan a UCI, ¿no? Entonces, este cuadrito igualito lo tienen que tener este y el anterior que decíamos, ¿no?
Entonces, ahí tenemos, miren, dengue sin signos de alarma, casi el 90% de los pacientes. Así como en COVID, los dengues leves o COVID leve, pues llega casi a un 85%. Igual ocurre en dengue, ¿no? Casi el 90% ni lo han notado que ha tenido dengue. El 6,4% son aquellos que tienen signos de alarma y el 2,4% que es grave, ¿no? Entonces, como ven, si hablamos de porcentaje, la mayoría, casi un 90%, lo va a pasar desapercibido, ¿ya? De ahí, pues, que no tenemos tanta mortalidad en dengue, ¿no? O al menos no se reporta. Todos los de Quileba van a tener dengue, ¿no? No creo que se haya salvado nadie, casi el 100%, ¿no? Por eso que no hay dengue, porque ahorita tienen inmunidad contra el dengue, contra el serotipo que ha ocasionado eh, la epidemia en Quilabamba, ¿no? Eh, ¿Cómo evoluciona? Ese es otro punto que hay que tener en cuenta. La desfervescencia, es decir, cuando bajan la fiebre, dos, dos caminos, como quien dice, ¿no? Pacientes pueden mejorar o pueden empeorar. Así que no nos emocionemos cuando el paciente tiene o empieza a tener eh, mejoría. Aquellos que mejoran después de la desfervescencia, estamos hablando 48 horas después, se le puede considerar dengue sin signos de alarma. Pero aquellos que empeoran dentro de los 48 horas después de la fiebre, y hay que considerarlos dengue con signos de alarma y observarlo para que no evolucione a dengue grave, ¿no? ¿Ya? Entonces, los conceptos básicos, los dos cambios inmunopatológicos son extravasación de líquido del espacio intravascular al extravascular y disminución plaquetaria que activa la cascada de coagulación. Estos dos explican toda la sintomatología que puede presentar el paciente. La extravasación, la deshidratación, la ascitis que se traduce en dolor abdominal, la insuficiencia respiratoria que puede ser por extravasación del plasma eh, eh, hacia el espacio pleural, y lo que vemos nosotros el hematocrito concentrado y todo lo demás, ¿no? Y la disminución plaquetaria que probablemente se complique con gingivorragias, la prueba del torniquete, tenemos el signo de islas blancas en Mar Rojo, todo eso, ¿no? Todo eso vemos nosotros por esos dos cambios inmunopatológicos que presentan, ¿no? Este es el clásico exantema de islas blancas en Mar Rojo, como ven, aparte de que es ese cambio de coloración rojizo, como camaroncitos se ponen, eso debido a que la extravasación de plasma muchas veces es severo y se extravasan también los glóbulos rojos, por eso que hay ese cambio de coloración. Ahí vemos las islas blancas, ¿no? Y generalmente, pues esto va acompañado con una piel bien tensa, ¿por qué? Porque hay como una especie de edema, ¿no? Entonces, este signo hemos tenido en el hospital, era interesante, y pues mostrar a todos los que estaban rotando, sea de infecto o lo que sea. A todos les decían, vengan, 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 y al Señor pues lo hemos tenido loco, ¿no? Ese es para que no se les olvide, ¿eh? Puede complicarse con dengue grave, nuestros pacientes llegan a UCI, solo para soporte, no hay nada que hacer, no hay un tratamiento antiviral efectivo para dengue. Ahí tenemos, miren, hasta sangrado a nivel de lengua, una hemorragia conjuntival, epistaxis, todo eso por plaquetopenia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que nosotros podemos pedir? Son básicamente dos, ¿no? Aquellos que detectan antígenos y aquellos que detectan anticuerpos. Los de antígenos tenemos el aislamiento viral, que generalmente lo hacen para estudio, el PCR, y dentro de eso podemos incluir las pruebas rápidas, que es el NC1, ¿no? Eh, la otra son las pruebas serológicas que detectan IgM, IgG en pacientes expuestos al COVID. Hoy tenemos una prueba rápida que es combinado de los dos, ¿no? Combinan el NC1 y a la vez el IgM, IgG. Entonces, con una sola prueba rápida ya no necesito
decir en qué fase o cuántos días y estar dudando si le tomo el antígeno o le tomo el anticuerpo, ¿no? Con esa prueba rápida nos ha ayudado intensamente, ¿no? Entonces ahí tienen los métodos directos o de antígenos, que son los primeros que tienen mayor confianza en las primeras fases, ¿no? Aislamiento de virus, ya les dije, cultivo, es muy raro. El PCR es muy caro. Y la detección del NS1, que es lo que nosotros tenemos. Estos tres, sí o sí, se tiene que solicitar si estamos en los primeros 5 o 6 días, ¿no? Después ya baja su sensibilidad, es decir, ya no me sirve. Ya también incrementa lo que son los métodos indirectos o anticuerpos, como es la detección de IgM, IgG, ¿no? Entonces ya saben, pero ya no van a tener este problema porque estos dos exámenes vienen en un solo cassette, ¿no? Ahí tienen, miren, 5 días hacia adelante en S1, cultivos, todo lo que quieran. Después del quinto día recién podemos nosotros ver IgG, IgM, ¿no? Entonces, siempre hay que saber en qué momento pedir, ¿no? Inmunidad, que es lo que todos preguntan siempre, si he tenido dengue, ¿volveré a tenerlo? Para este serotipo, no. Hay inmunidad específica para toda la vida, para cada serotipo, ¿no? Si ustedes quieren tener inmunidad, pueden entrar a internet y ver, pues, qué tipo de serotipo está circulando en diferentes países, ¿no? En Perú, el 2 se infectan del 2. En Brasil está circulando el 3, se van a Brasil, se infectan y así, y eso pues no puede ocurrir porque en uno de estos se pueden morir, ¿no? Eh, Eso ha sido el gran problema. No existe inmunidad cruzada para que haya vacuna para COVID. Si me infecté para dengue tipo 1, mi inmunidad es para dengue tipo 1. No puede ser para 2, ¿no? A eso vamos. Todo lo contrario, mire, predispone a la aparición de formas graves con los demás serotipos. Si aquí la bamba llega, Dios no quiera, el DEN tipo 1, el 3 o el 4, estemos preparados porque va a haber una alta mortalidad, ¿ya? Esperemos que no, igual en Puerto Maldonado, ¿no? Es decir, ahorita nuestros vecinos están con inmunidad para serotipo 2. Por más que llegue o se infecten 5.000 veces para o diario, cada noche para DEN tipo 2, no pasa nada, no hacen enfermedad, ¿no? Entonces se están confiando mucho ahora. ¿Por qué? Porque no se están reportando casos de dengue. Eso no indica que no se estén infectando. Igual ocurre para COVID, ¿no? Hay que distinguir infección con enfermedad. El hecho que yo me infecte no necesariamente indica que yo haga la enfermedad, ¿no? Entonces, del dengue siguen infectando en Quillabamba, pues siguen infectándose en Quillabamba. Eso es claro, no podemos nosotros negar que ya no existe el dengue. Entonces, ¿qué está indicando eso? Que nos estamos descuidando de la proliferación del Aedes, ¿no? Entonces, el Aedes está tranquilo, proliferándose, hay cantidad, la gente ya no le tiene miedo porque le pica y no hacen enfermedad. Pero que llegue un paciente extranjero o no sé, de otro sitio que tenga el DEN tipo 2 o el 3, todas las, podemos decir, los Aedes de ese lugar se van a infectar de otro serotipo, transmiten y ahí ocurre la catástrofe, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta eso. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal. No es como malaria, que el vivax no mata, el falciparum mata, ¿no? Acá es todos igual. Eh, ¿Y qué más? La virulencia o potencial depende de las variantes, ¿no? Decíamos que ahorita en Cusco, en Quillabamba, el que ocasiona la enfermedad es el DEN tipo 2, el serotipo Asia América, ¿no? Igual, como cualquier otro virus puede mutar y no necesariamente tener la misma, podemos decir, eh, eficacia para transmitir, para ocasionar enfermedad o la virulencia para complicar casos graves, ¿no? No existe inmunidad cruzada, ¿no? Entonces, eso ha demorado que aparezca la vacuna para dengue. Hoy tenemos vacuna, la sensibilidad es pues un 60%, es decir, es como tirar una moneda y si cae sello, estás protegido, si cae cara, por gusto, y eso es pues algo que no ayuda mucho, ¿no?
Y con eso de que, ¿saben cuántos años han demorado para hacer vacuna para dengue? Como 20 años. Y nosotros estamos esperanzados que unos meses va a aparecer para el COVID, ¿no? Es interesante. ¿Ya? ¿Por qué se ha truncado esto de la vacuna en el 2013? Por ese mismo hecho de que se postuló que había un DEN tipo 5, porque la vacuna es para los 4 serotipos, pero si eso aparece otro serotipo, imagínense, todos los vacunados van a tener dengues graves, ¿no? No necesariamente graves, pero hay alta posibilidad de que sí se compliquen, ¿no? Tú vas a Brasil, donde hay vacuna para dengue, y lo primero que te preguntan es, ¿se ha contagiado alguna vez de dengue? Si le dices no, no te vacunan. Si le dices sí, ahí recién te vacunan. Curioso, ¿no? No debería ser al revés, pero ¿por qué hacen eso? Justamente en caso de que haya otro serotipo y el paciente haga enfermedad grave, pues no va a ser, no podemos culpar tanto a la vacuna, sino a la infección que nosotros hemos tenido, porque tener anticuerpos para uno o para cuatro va a ser igual si es que aparece un quinto, ¿no? Entonces mejor nos vacunamos, ¿no? Eh, Esa es la inmunidad, como les dije, los anticuerpos homólogos protegen del dengue, del mismo, si es den 1, al mismo den 1, pero actúan como anticuerpos heterólogos para otros tipos de dengue y lo único que van a hacer es facilitar el ingreso del virus más rápido hacia intracelular, ¿no? Es decir, es como un vehículo, es como un caballo de Troya que va a permitir que el dengue sea mucho más severo para otros serotipos, ¿no? Entonces los homólogos protegen contra el mismo serotipo y los mismos anticuerpos son heterólogos eh, para otro tipo de serotipos, ¿no? Evaluación clínica, esta está en nuestra norma. Sí o sí tenemos que preguntar si procede o no de una zona endémica de dengue, porque si me dice vengo de Huanchaca es imposible. Y tengo que hacerme, ¿tendrá dengue? ¿En qué fase está? Recuerden que hay 3 fases y ninguna fase es igual, ni en signos, ni en síntomas, ni en exámenes, ni en manejo, ¿no? ¿Cuál es el estado hemodinámico? Eso sí tenemos que ver como en cualquier paciente y si está o no está en shock, ¿no? Y eso hace que tengamos esta clasificación A, B1, B2, C, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Son enfermedades de notificación inmediata. Tomamos nosotros muestras de sangre, ahora ya tenemos las pruebas rápidas para diagnosticar y con eso decidimos el manejo, ¿no? Si está en una, o si es con signos de alarma, lo pondré en observación. Si es con grave, lo pondré en UCI y así, ¿no? Entonces ahí tenemos en el grupo A, dengue sin signos de alarma, ambulatorio, generalmente, pero si tiene comorbilidades, ya estamos hablando del grupo B1, dengue sin signos de alarma con factores de riesgo, diabetes, hipertensos, gestantes, o simplemente pues no tiene dónde irse, ¿no? Estos casos sí los hospitalizamos al menos 48 horas hasta ver eh, el grupo B, dengue con signos de alarma, igualito se hospitaliza, y el grupo, ese es grupo C, no es grupo A. Y este grupo C, sí, pues es dengue grave, ¿no? Dengue grave que sí requiere pase a UCI, ¿ya? Pase a UCI, ¿no? El ambulatorio solo es evaluar si tiene o no tiene signo de alarma y ver, pues, o reevaluar a las 48 horas después de caer la fiebre. Recuerden que 48 horas después de la fiebre es el punto crítico para ver a cómo va a evolucionar el paciente. ¿Qué hacemos? Reposar en cama, abundantes líquidos, paracetamol. Es lo único que hacemos, no hay nada más que hacer, ¿no? Acá ya no hay que la ivermectina, que la citromicina, que cosa más hemos probado en COVID, la hidroxicloroquina, nada, ¿no? Es un virus y se actúa como un virus, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos que evitar AINES, ese es nuestro mayor problema, porque podemos incrementar el sangrado y evitar antibióticos. Es decir, ¿para qué damos antibióticos si es un virus, ¿no? Un virus. Hoy es la semana de concientización de uso racional de antibióticos, ¿no? Eh, bueno,
a quienes vamos a concientizar, ¿no? Porque hasta los propios médicos, pues, damos antibióticos a todo el mundo, ¿sabes? Sabemos que es viral, sabemos que es una faringitis, sabemos que es una contusión, un golpe, pero igual estamos dando antibióticos, ¿no? Manejo hospitalario, obtener igualito todos sus exámenes basales, tiene que haber un balance hídrico estricto, el paciente tiene que estar con sonda para evaluar la diuresis y la hidratación por vía endovenosa, ¿no? Esa es la velocidad de hidratación, hay que tenerlo bien en claro eso. 10 miligramos por kilo hora las primeras 2 horas, si mejora, bajamos a 5, si mejora, bajamos a 3 y después hacemos mantenimiento con 2, ¿no? Si la segunda hora no mejora mi paciente, vuelvo a dar otras 2 horas con 10 ml kilo hora, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos o lo tenemos como regla eso? Para evitar el ocasionar congestionamiento, ¿no? Es decir, una congestión pulmonar y el paciente se va a complicar. Recuerden que la deshidratación es por extravasación, no es por pérdida de líquidos, ¿no? Es decir, que en algún momento se va a reabsorber, ¿no? En UCI, dengue grave, eh, bueno, ahí ya van prácticamente a monitorización porque no hay un tratamiento pues exclusivo ni en UCI, ¿no? Y en Iquitos, donde hay la mayor cantidad de dengue, tratan de que el paciente no vaya a UCI, porque se mueren, ¿no? ¿Y por qué se mueren? Porque los de UCI pues son muy, podemos decir así, invasivos, le ponen tubos, le ponen catéteres, y como hay una plaquetopenia, pueden complicarse con sangrados, hemorragias internas, ¿no? Y se mueren. Este es el manejo en plan UCI, lo único que varía es que ellos inician con 20 ml y no con 10 como nosotros hacíamos, ¿no? No se recomienda corticoides ni transfusión profiláctica de plaquetas. El paciente con 60.000 de plaquetas no quieren transfundir plaquetas. ¿Para qué? Nosotros hemos tenido pacientes con 10.000 hasta con 5.000 de plaquetas y mientras no sangra, no se le transfunde. ¿Cuál es la justificación? Las plaquetas tienen un tiempo de vida media muy corta. Es decir, si tú lo transfundes ahora, probablemente en unas 2 o 3 días esas plaquetas también ya no estén, ¿no? Entonces, se transfunde plaquetas cuando el paciente está con signos inminentes de sangrado o sangrado, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Desesperan, ¿no? Con 60.000. Criterios de alta, ahí tienen afebril por 48 horas, mejora del estado general, tolerancia de vía oral, ausencia de disney, insuficiencia respiratoria, que esté orinando adecuadamente, que no haya sangrados y pues eso es alta. Nosotros básicamente en la práctica vemos a febril 48 horas y que las plaquetas estén en incremento en 2 veces, ¿no? Las hemogramas en nuestros pacientes con dengue lo tomamos 2 veces por día y me sorprende cuando llega a nuestra realidad le quieren tomar a las 72 horas. No, pues no ayuda eso, ¿no? Porque si estaba con 20.000, después el paciente está con 35.000 y después con 60.000, esa es alta, ¿ya? No tengo que esperar que las plaquetas lleguen a sus valores normales. Sí tenemos que hacer una evaluación definitivamente de nuestro escenario. Cusco es un escenario 1, no existe el vector ni la enfermedad, pero sí tenemos que estar atentos porque se puede adaptar, ¿no? Se puede adecuar o adaptar el mosquito, ¿no? En el escenario 2 existe el vector sin casos autóctonos de dengue. Cuando yo estuve por el Brain, éramos escenario 1. El Brain era escenario 1, no tenía ni el vector ni la enfermedad. Quillabamba era escenario 2, estaba el vector, pero no había casos de dengue, ¿no? Y Junín, por el otro lado, era el escenario 3, había el vector y había dengue. Es decir, el Brain en algún momento se iba a enseñar como lo que ocurrió hace el año pasado, ¿no? Todos con dengue. Eso era, no era necesario ser Nostradamus, nada para adivinar que en algún momento iba a ocurrir, ¿no? Entonces, siempre hay que ver en qué escenario estamos, ¿no? A muchos les gustaría ese mosquito chupar sangre en vez de, o chupar grasa en vez de sangre, ¿no? Ahí sí, acabaríamos con los mosquitos, todos tras ellos. Tantos que se esfuerzan haciendo dieta, ejercicios, gimnasios. Y si habría un mosquito que nos solucione, interesante, ¿no? Pero no hay. Así que hay que cuidar nuestra salud. Recuerden que los que se han comprometido más la salud, hablo
con el caso de COVID eran la obesidad, ¿no? Casi el 80-90% de los que han fallecido por COVID, obesos, ¿no? Y eso no, nosotros no nos estamos concientizando, ¿no? Seguimos haciendo de nuestra dieta pues un festival. Y cuando es, oye, ¿qué ha pasado? ¿Subir de peso? Sí, la cuarentena. En vez que en la cuarentena estén reflexionando y bajando de peso, todo lo contrario, ¿no? COVID, te espero, estoy ya gordito, listo para irme contigo, ¿verdad? Hay que tener bien en cuenta ese de la obesidad, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta sobre dengue? ¿Alguien? Son varios. Nada, ¿no? ¿Están todos despiertos o ya Seguimos despiertos, doctor. seguimos despiertos? Eh, Llamaremos lista. ¿Cuántos están todos o falta alguien? Porque a veces se pierde mucho tiempo llamando lista. Están todos, ¿no? Cuéntense entre ustedes. Uy,